Hola, sean bienvenidos a esta clase de pruebas proyectivas en las que vamos a observar diferentes aspectos sobre las pruebas proyectivas. De repente se va a escuchar un poquito raro, aparte de que no estoy acostumbrada a utilizar este tipo de medios para explicar o para hablar, pero bueno, haremos y espero que les guste y que me tengan paciencia a la hora de explicar. Para mí es mucho más fácil explicar esto en persona que a través de la tecnología, y sé que, bueno, es una apertura para nuevas experiencias. Espero que sea de su agrado en la siguiente clase. Y bien, pues bienvenidos. Y comenzamos. Bien, me presento, soy la psicóloga América de León Ramírez y les voy a hablar sobre las pruebas proyectivas para reclutamiento y selección de personal. Bien, pues para el reclutamiento y selección de personal se utilizan 3 tipos de test o pruebas psicométricas que miden diferentes aspectos del candidato. Tenemos las primeras, que son los test de inteligencia, que estas van a medir la capacidad para aprender y aplicar lo aprendido de manera eficiente a través de la comprensión. Como por ejemplo el test dominó, que supongo ustedes sabrán ya aplicarlo. Tenemos el segundo, que son los test de aptitudes y habilidades. Estos miden en el individuo las capacidades de destreza y competencia en las cuales va a fluir de manera positiva o negativa a lo largo del objetivo que se pretende para el puesto. Tenemos la tercera, que son los que nos interesan en esta clase, y son los test proyectivos, que sirven para valorar aspectos personales, sociales, de adaptación, de relación y conflictos internos en la vida de la persona. Esta valoración se basa en la forma en que el individuo interpreta la realidad. Cada persona interpreta de manera diferente de acuerdo a su historia de vida. Esto lo vamos a complementar muy bien con la entrevista y observando lo que es el lenguaje corporal para que podamos enriquecer la aplicación de estas pruebas y a su vez, bueno, pues hacer nuestro análisis o nuestro diagnóstico ya con toda nuestra batería completa. Bueno, una de las características importantes de este tipo de test es que las respuestas desencadenadas serán originales en cada caso, no habrá mejores o peores. Eso sí, tenemos también que mencionárselo al evaluado, porque a veces van con demasiado miedo a la hora de hacer una prueba, y entonces pues bueno, nosotros tenemos que darles esa confianza para que ellos sepan que no hay nada ni mejor ni peor, que simplemente es parte del protocolo para la selección de personal. No hay nada preestablecido, por lo tanto es libre, siendo en cada caso un reflejo fiel de la proyección de la personalidad del sujeto. Y bueno, ¿qué son las pruebas proyectivas? Pues son aquellas pruebas que permiten llegar fácilmente al inconsciente debido a que el sujeto desconoce qué aspectos de su personalidad están evaluando, por lo tanto no pueden controlar las respuestas de forma consciente. ¿Para qué nos sirven las pruebas proyectivas en la selección de personal? Pues nos sirven para conocer cuáles son las aptitudes y los rasgos de personalidad del evaluado, para ver si el puesto demandado es el más idóneo para él, logrando un clima organizacional exitoso. ¿Qué aportan las pruebas proyectivas? Bueno, pues al tratarse de estímulos y tareas nuevos e inusuales, las respuestas no están determinadas por convenciones sociales que pudiesen enmascarar la personalidad. Esto nos aporta información sobre su grado de responsabilidad, de compromiso, de interacción con el medio, la proactividad, la agresividad o la ansiedad. Esas son características que tendremos que observar
en el sujeto evaluado para saber si es idóneo o no para el puesto. Si nos sirve alguno de estos aspectos de acuerdo al puesto que nosotros estamos evaluando o de acuerdo al puesto para el que nosotros necesitamos a la persona. Los conceptos importantes para hablar acerca de estas pruebas proyectivas, tenemos que entender la percepción. ¿Qué es la percepción? Pues bueno, es la capacidad para percatarse de las propias experiencias psíquicas, es decir, la capacidad para entender las percepciones en el contexto, interpretarlas adecuadamente y relacionarlas para formar asociaciones. La percepción es un trabajo involuntario que se relaciona íntimamente con la introspección. Es a su vez una de las capacidades psíquicas ligadas a la lucidez de la conciencia que hay dentro de nosotros. Eso es ser introspectivo, ver hacia adentro. Y la percepción, bueno, trabaja de forma involuntaria con eso, está íntimamente ligado. Lo que nosotros percibimos por fuera o lo que nosotros percibimos del medio tiene que ver también con lo que nosotros estamos teniendo dentro, lo que de repente podemos introyectar. La simbolización, que es un proceso psíquico que se presenta en los sueños, en el ingenio, en los mitos, en las manifestaciones neuróticas, etc. Y es una de las cuales en una situación o idea se resiste a una forma indirecta, condensada o elaborada, pero siempre figurada. La proyección, que es un proceso que consiste en atribuir los propios impulsos, sentimientos y afectos a otras personas, al mundo exterior, como un proceso defensivo que nos permite ignorar estos fenómenos indeseables en nosotros mismos, que tanto muchas veces nos proyectamos con el otro, o cómo proyectamos nuestras necesidades a través de un dibujo. Por eso el nombre de pruebas proyectivas, porque estamos proyectando muchas cosas que no decimos verbalmente, pero que nuestro inconsciente al final de cuentas está hablando ahí. Ventajas de las pruebas proyectivas. Su administración es relevantemente simple. El tiempo total de respuesta es corto, lo que permite ahorrar tiempo y energía. No nos desgastamos tanto haciendo una prueba proyectiva. Cuando obtenemos más habilidades, más adelante a la hora de evaluar las pruebas como tal, pues bueno, también vamos a ir ahorrando tiempo porque es más fácil ya para nosotros. Al principio va a ser un poco complicado porque tenemos que ir leyendo, porque tenemos que ir comparando, pero ya después, una vez que tenemos esta habilidad, pues bueno, ya es casi de manera inconsciente que evaluamos pruebas. En consecuencia, puede servir como instrumento de apreciación rápida. Entonces, nosotros a través de esto, pues bueno, podemos darnos cuenta ya más de forma rápida que cómo viene el individuo que está interpretando, que está proyectando. Su fácil administración y su simple manejo los hace aplicables tanto en exámenes de grandes grupos como de forma personal. Yo sugiero que cuando son puestos específicos se haga de forma individual para que se pueda evaluar de una manera más pertinente y más completa, más integrada, porque pues bueno, a veces cuando lo hacemos en grupos no podemos observar ciertas características que la prueba requiere. Entonces también dependiendo de la prueba podemos hacerlo en grupo o podemos hacerlo individual. El ejemplo de la prueba de frases incompletas podemos aplicarla en grupos, no hay problema porque solo damos un tiempo determinado para que contesten y bueno, es más fácil hacerlo en grupos. En cuanto a, por ejemplo, trabajar con HTP, es mejor hacerlo con personas o hacerlo de forma individual para poder observar ciertos aspectos que la prueba también nos solicita. Penetran mejor
en los individuos evasivos y reservados, ya que muchas veces las personas pueden decir que están bien, que no tienen problemas, pero bueno, en su prueba sale lo que traen. Contribuyen a un instrumento clínico que desciende hasta las capas más primitivas y profundas de la personalidad, lo que hablábamos, esta parte del inconsciente. Todo lo que vamos a ir proyectando tiene que ver con eso, ¿no? Permite obtener muestras más puras de la conducta para la investigación. Lo que mencionábamos, a veces el sujeto puede decir una cosa, pero en una prueba proyectiva estar manifestando completamente lo contrario. Sus datos se explican de un modo simple a los profesionales no entrenados en las técnicas proyectivas y esto pueden ser captados con mayor rapidez. Ya que nosotros hacemos una evaluación, pues bueno, es más fácil explicarle a otra persona o dar un diagnóstico de forma simple para que alguien más pueda entenderla sin tanto problema. No necesitan ser forzosamente todos psicólogos para que puedan entender los resultados de una prueba proyectiva. Los aspectos expresivos en los dibujos proyectivos. Bueno, muchas veces las expresiones psicomotoras son más elocuentes que las palabras, lo que mencionábamos. A veces podemos decir que estamos bien, pero bueno, en nuestro dibujo estar de acuerdo a los trazos, tal vez mostramos un poco de enojo que en nuestras palabras intentamos ocultar. Al psicólogo le interesa saber si la cooperación que el examinado ofrece es básica o solo superficial. Ejemplo, las figuras que se hacen con palotes implican una evasión o una negación encubierta. Cuando la persona no quiere hacer las cosas de alguna manera, pues lo hace simple, ¿no? Bolitas, palitos y ya hizo su persona bajo la lluvia. Pero aún así nos está comunicando. Ahí va nuestra habilidad para interpretar. Considera la estructura y el contenido de los dibujos. La fase estructural o expresiva del dibujo abarca el tamaño, la expresión, la calidad de la línea, el emplazamiento, la exactitud, el grado, el área de completamiento, los detalles, la simetría, la perspectiva, las proporciones, los sombreados, los reforzamientos y el borrado. Entonces, es donde les decía que es importante que ciertas pruebas sean explicadas de forma individual o sean aplicadas de forma individual para que podamos obtener muchos de estos detalles y enriquecer aún más nuestro diagnóstico final. Para el análisis de contenidos debemos tener en cuenta la postura de las figuras, la expresión facial y la importancia que se da a los diferentes detalles como la chimenea, las ventanas o la puerta, en el caso de la casa, las raíces, las ramas, en el caso de los árboles, las distintas partes del cuerpo, de la ropa y los accesorios en la persona. Claro que también debemos tener en cuenta que debemos evaluar de acuerdo también a la cultura, ¿no? No pasa nada si la persona no dibuja una chimenea, porque en nuestra cultura mexicana, la mayoría de las casas no tienen chimenea. Así que, bueno, las personas también van a dibujar, muchas veces de acuerdo a su historia de vida, al medio en el que se desenvuelven, lo que para ellos consideran que es bueno. Por eso, por ejemplo, en la casa, en el test de HTP, hacemos una serie de preguntas pues para corroborar que la persona está proyectando lo que realmente quiere y que nuestra interpretación no va a ser demasiado subjetiva. El énfasis expresivo en los dibujos transmite diferentes matices de significados. Todos los individuos se expresan mediante pautas características de movimiento que revelan sus personalidades y lo cultural, esta parte del movimiento. La clasificación de pruebas proyectivas de acuerdo a ciertos parámetros y o características. Contamos con las estructurales, que son las pruebas que tienen material visual,
de escasa estructura y que el individuo debe estructurar para responder lo que puede ver en el material. Tenemos el caso de Roger, en donde pues son 10 láminas en las que vamos a hacer una interpretación acerca de la personalidad del sujeto. De acuerdo a lo que él observa, nosotros vamos a ir haciendo una interpretación. Están las temáticas o verbales, que estas están integradas por estímulos visuales poco estructurados, pero que sugieren escenas de distintos contenidos y con número variable de personajes. Como ejemplo tenemos el test de CAT, que está diseñado para niños. Son igual láminas en donde se presentan se presentan dibujos de animales para que los niños puedan desarrollar una historia y nosotros podamos así conocer los conflictos que tiene el niño. Es más fácil para ellos identificarse con animales que si les pusiéramos personas. Si ellos están pasando por una situación complicada, pues es más fácil ver al pollito, ver al lobo, ver al oso, en una situación y que ellos describan qué es lo que está pasando, a diferencia de poner una imagen que para ellos puede ser grotesca, de ver a una persona. Están las constructivas. Estas consisten en la búsqueda de estructuración y organización en el espacio con elementos que se le presentan a la persona. Y tenemos como ejemplo el test del pueblo. En este se le pide al evaluado, al sujeto, que construya su propio pueblo. Y bueno, esto es con la finalidad para que nosotros podamos observar en la persona qué tanta creatividad tiene y esa superación cognitiva a la hora de hacer esta distribución. Tenemos las asociativas, en donde tienen una consigna. En esta la técnica puede ser verbal o escrita. El sujeto debe responder de manera verbal y por asociación. Está el test de frases incompletas, SAC, en donde solamente se le da un tiempo determinado a la persona para responder. Tiene que ser muy rápida para que sea el inconsciente el que habla y bueno, nosotros podamos sacar mucho provecho de esta prueba. Y por último tenemos las de expresión gráfica. Se trata de una consigna escrita o icónica que es dibujada y se evalúa mediante el gráfico que se ha realizado. Y en estas están HTP, que es árbol, casa, persona, el test de la figura humana, el test de la familia, de Luis Corman, el test de la persona bajo la lluvia y el de la familia cinética, y hay más. Para que nuestras pruebas sean válidas y confiables, tenemos ciertas características para que podamos decir que las pruebas son fiables. Levin en 1963 propuso llamarlas técnicas de provocación de respuesta, ya que dependen de la habilidad del clínico para hacer las interpretaciones. Son de carácter cualitativo, subjetivo, se apegan a una experiencia clínica, son fundamentadas en la teoría psicodinámica, quiere decir que la psicodinamia se basa en el acto de la conducta con el sentido de la finalidad de entender el funcionamiento de la psique. Entonces, también es centrada en el constructo de la proyección de Freud, en donde pues nos habla Freud principalmente en esta psicodinamia, una de sus principales teorías, el hablar sobre el ello, el yo y el superyo, que el ello va a ser nuestra parte inconsciente, la parte más primitiva de nuestro ser, y el yo, que es nuestra parte racional,
y que va a tratar de integrar el yo, el super yo con el ello, y esta parte de el super yo, que es nuestra parte moral y que depende mucho de nuestra historia de vida, cómo estará reforzada esa parte, qué tanto reflejamos o qué tanto refleja la persona en estas proyecciones. La tendencia que tienen las personas de defenderse atribuyendo a objetos y personas ajenos aquellos aspectos de su propia personalidad que les son inaceptables. Eso también tiene que ver con esta validez, que tanto las personas se proyectan, lo que mencionábamos al principio. Y de acuerdo al psicoanalista Didier Ansure, la validez de estas pruebas se basa en el proceso científico de validación de hipótesis y de confirmación o refutación. Estas están directamente relacionadas con el método de interpretación que se utilice y, por lo tanto, los fundamentos teóricos al marco conceptual. Hay un gran bagaje histórico para que las pruebas proyectivas sean válidas. El psicoanálisis afirma que la confiabilidad y la validez de las pruebas proyectivas se obtiene por la riqueza de las pruebas generadas y por lo tanto a la variedad de las dimensiones medias, a la interpretación entre el examinador y la prueba, obteniendo la posibilidad de una dinámica diferente. Su validez que debe ser congruente, ya que puede obtenerse a través de contrastes con otros datos del paciente. Eso lo obtenemos con las demás pruebas que hacemos y aparte lo verificamos con la entrevista. La orientación psicodinámica responde a otro método científico. De acuerdo a Belak, las pruebas proyectivas buscan la individualidad y su método se basa en el análisis de contenido, que es el método cualitativo que consiste en contar la frecuencia de ciertas palabras dentro de un contexto determinado. En el caso de ciertas pruebas como SAC o el HTP, donde tenemos que hacer breves preguntas para verificar cómo está funcionando la psique del evaluado. En los patrones intraprueba se refiere a la consistencia de las respuestas, es decir, la repetición por sí sola y cualquier patrón encontrado dentro de las respuestas. La comparación individual. Se compara la ejecución del paciente en la prueba con la historia clínica, los datos de la entrevista y la opinión de los jueces expertos, en este caso nosotros como psicólogos y evaluadores, o las personas que se dediquen a hacer este tipo de evaluaciones. La validez y confiabilidad de estas técnicas depende de un uso contextual adecuado en el que se utilicen combinadas todas las clases de evidencias. Hablamos de una batería de pruebas. Se debe tomar en cuenta que la persona que utilice las pruebas es la responsable de su propia práctica y tiene que hacer elección y uso de las técnicas adecuadas. Tenemos que saber elegir bien nuestras pruebas, hacer una batería de pruebas que sea confiable, que sea no tan complicada. También debemos de pensar en el tiempo para hacer este tipo de pruebas y que nosotros podamos hacerlo de forma más rápida y también que seamos aptos para poder realizar la prueba, que no nada más tengamos que hacerla porque así no las está planteando la empresa. También nosotros podemos utilizar nuestras propias estrategias y claro que lo que también está establecido, ¿no? Tenemos que checar el mal uso de las técnicas, cómo constituye uno de los mayores factores de vulnerabilidad en la validez del diagnóstico. Por eso debemos nosotros como psicólogos o como expertos evaluadores saber cuáles son las pruebas que vamos a aplicar y que sepamos aplicarlas correctamente para que todo lo que nosotros digamos sea fidedigno.
Es necesario comprender que los tests deben ser confiables y permitir un producto interpretativo válido únicamente cuando se comprenda que solo los instrumentos que permiten investigar y no las respuestas a una necesidad. No solo porque a mí se me ocurrió hacer tal prueba, la vaya a realizar y la realice mal. Todo tiene un proceso para que pueda ser válido y para que no nos las regresen y tampoco sean refutables. Y bueno, en esta gran variedad de pruebas, sin embargo, nos vamos a basar en las condiciones accesibles de la veracidad y de la confianza de la información. Entonces, vamos a analizar de forma breve y precisa 3 pruebas proyectivas que son HTP, persona bajo la lluvia y test de frases incompletas, que vamos a complementar con la entrevista y la observación del lenguaje corporal. Estas pruebas están involucradas con los estímulos del individuo de una manera consciente y consiguiendo así la espontaneidad de las respuestas y evitando un sesgo o desviación de la interpretación. Pues hasta aquí la primera parte de lo que vamos a trabajar. Posteriormente estaremos viendo estas otras pruebas y la entrevista. Gracias.